Aspectos fundamentales de la gramática en español. El día de hoy vamos a repasar algunos aspectos fundamentales de la gramática al momento de escribir en español. Y es que, aunque no lo creas, es un tema que requiere bastante cuidado, ya que si, por ejemplo, omitimos una coma o cambiamos su posición, podríamos darle un significado distinto a cada oración. Veamos estos ejemplos. Vamos a perder. Poco se resolvió. O vamos a perder poco. Se resolvió. La posición de una tilde también podría determinar el significado de una palabra. Veamos. La palabra término indica el fin de algún suceso. La palabra termino puede indicar en una oración: a las 4 de la tarde termino mi clase de ballet. Y por último, la palabra terminó indica que en una oración Lucía terminó su trabajo de programación. Por eso es importante que repasemos algunos aspectos generales y aunque no son todos, sí nos ayudarán a mejorar nuestra gramática. Las palabras se pueden clasificar según su acentuación en 4 clases: palabras agudas, palabras llanas o graves, palabras esdrújulas y palabras sobresdrújulas. Las palabras agudas son aquellas polisílabas que tienen acento en la última sílaba, como podremos ver en los ejemplos. Mamá, en la palabra pantalón, en la palabra pared y en la palabra mujer. Pero, ¿por qué algunas de ellas llevan tilde y otras no? A continuación veremos algunas reglas que debemos tener en cuenta. A continuación veremos unas reglas que debemos tener en cuenta. Existen algunas reglas para identificar cuándo este tipo de palabras llevan tilde o no. Veamos. Llevan tilde cuando terminan en una consonante como S o N, no precedidas de otra consonante, como en el ejemplo de estas palabras. En la palabra canción o en la palabra después. También llevan tilde cuando la palabra termina en vocal, como en las palabras papá y mamá. Sencillo, ¿no? Las palabras graves o llanas son aquellas cuyas penúltima sílaba es tónica, es decir, tiene acento. Veamos unos ejemplos. La palabra libro, la palabra árbol, que podemos ver lleva tilde. Se me antoja también la palabra calle. Y, ¿por qué no?, la palabra lápiz. Pero, ¿cómo saber cuándo llevan tilde las palabras graves? Bueno, es muy fácil. Para que lleve tilde la palabra, debe terminar en un grafema consonántico distinto a N o S, como en la palabra ángel. La palabra lleva tilde cuando termina en más de una letra sin importar que sea N o S, como en la palabra bíceps. También ha de llevar tilde cuando termine en el grafema Y o Y, como en la palabra jockey. Por último, hemos de recordar que no llevan tilde las palabras graves que terminen en vocal, como en la palabra libro. Apuesto que lo has entendido muy bien. Las palabras esdrújulas son aquellas que poseen acento en la penúltima sílaba. He aquí unos ejemplos. La palabra gráfico, la palabra máquina y una de las que más me gusta,
música. Junto a estas están las palabras sobreesdrújulas, que son aquellas que poseen acento en la sílaba que precede a la antepenúltima, como en estas palabras: júramelo y véndeselo. Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre deben llevar tilde. Por último, vamos a ver acerca de los diptongos, triptongos e hiatos. Un diptongo es el conjunto de dos vocales que se pronuncian y escriben en una misma sílaba, y para que exista se requieren las siguientes condiciones. Un diptongo se da cuando existe una vocal abierta y otra cerrada, o viceversa, siempre y cuando la vocal cerrada no posea el acento, como en la palabra viaje. El diptongo también se puede dar cuando hay dos vocales cerradas, pero distintas, como en la palabra ruido. Para la acentuación y la colocación de tilde en los diptongos debemos tener en cuenta las mismas reglas que se aplican para las palabras agudas, graves y esdrújulas. Veamos 3 ejemplos. La palabra recién. En esta palabra podemos ver un diptongo. Imaginemos que es un perrito recién nacido, porque existe una vocal cerrada y una vocal abierta, y el acento se encuentra en la vocal abierta. Ahora, sobreentendemos que lleva tilde porque es una palabra aguda, debido a que lleva acento en la última sílaba y termina en N. La palabra jesuita. En esta palabra también hay un diptongo, porque en este caso hay dos vocales cerradas pero distintas. Ahora comprendemos que es una palabra grave, porque lleva acento en la penúltima sílaba y que no lleva tilde porque termina en vocal. Por último, la palabra murciélago. En esta palabra también encontramos un diptongo, porque hay dos vocales, una abierta y una cerrada, y el acento lo lleva la abierta. Es esdrújula, porque lleva acento en la antepenúltima sílaba, y evidentemente lleva tilde, porque las esdrújulas siempre llevan tilde. En cuanto a los triptongos, debemos saber que es el conjunto de 3 vocales en una misma sílaba y se constituye de la siguiente manera: una vocal cerrada, una abierta y otra cerrada, como en el ejemplo Uruguay. Primeramente hemos de saber que, como en los casos anteriores, se tienen en cuenta las reglas de acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas, y que cuando un triptongo lleva tilde, ésta siempre se posiciona en la vocal intermedia, que es la abierta. Analicemos unos ejemplos. En la palabra Uruguay podemos hallar un triptongo, porque, como vemos, posee 3 vocales, 2 cerradas y una abierta en el medio. Ahora determinamos que es una palabra aguda, al llevar el acento en la última sílaba, pero no lleva tilde, puesto que no termina en vocal N o S. También la palabra despreciéis. Podemos hallar otro triptongo, porque posee 3 vocales en una misma sílaba, una cerrada, una abierta y otra cerrada. Ahora podemos ver que es una palabra aguda porque la sílaba tónica es la última y como termina en S, posee tilde. A la vez que es un triptongo, colocamos la tilde en la vocal intermedia. Ahora veremos los hiatos. Un hiato se constituye mediante la unión de 2 vocales que se pronuncian en diferentes sílabas. Pero, ¿cómo saber cuándo existe un hiato? Bueno, aquí van 3 pequeñas reglas que debemos tener en cuenta. Miremos.
Si hay dos vocales iguales, ya sean abiertas o cerradas, como Saavedra. Si hay dos vocales abiertas pero distintas, como en la palabra teatro. Si hay una vocal abierta y una cerrada o en viceversa, diferenciándose del diptongo, que en este el acento lo debe llevar la vocal cerrada, como en el nombre María. Para los dos primeros casos del hiato, aplican las mismas reglas que rigen a la acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Pero para el último caso de hiato no es igual, pues siempre lleva tilde. Veamos unos ejemplos para que nos quede más claro. En la palabra acreedor podemos ver un hiato porque existen dos vocales iguales. Es una palabra aguda ya que lleva acento en la última sílaba, pero no lleva tilde porque no termina ni en S ni en N o vocal. La palabra león podemos ver un hiato porque existen dos vocales abiertas y distintas. Y es una palabra aguda y lleva tilde porque termina en N. Por último, la palabra heroína. Podemos ver un hiato constituido por una vocal cerrada tónica y una abierta átona. Curiosamente podemos determinar de que a pesar de que es una palabra grave y terminada en vocal, lleva tilde. Esto se debe a que este tipo de hiatos siempre llevan tilde. A continuación, otros ejemplos, como reuso y vehículo. Gracias por su atención.